Muchas gracias, hermanos, por esta bienvenida. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y pues para mí es un gran gusto estar con ustedes aquí una vez más, sirviéndole al Señor. Así como están en pie, hermanos, les invito a que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer antifonalmente del versículo 23, del 43 al 48. San Mateo 5, 43 al 48. Alabado sea el nombre del Señor. Con un gloria a Dios para que yo sepa que ya lo tienen. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a leer. Y dice así: ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Y si abrazares a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante ti esta noche, Padre. Te damos gracias por la grande bendición que nos das de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de tus hijos. Hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, Señor, con nuestros labios, con nuestra voz, y por fe sabemos que nuestra alabanza ha llegado ante el trono de tu gracia. Hemos también elevado oración a ti, Señor, y sabemos que tú has de obrar, has de contestar, te has de manifestar, Señor. Pero en este momento, Señor, estamos ante ti, Padre, pidiéndote, mi Señor eterno, que tú hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Padre celestial. Tómanos en tus manos, Señor omnipotente, y ayúdanos a escuchar tu voz. Danos un corazón, Señor, que atesore tu palabra. Toma la vida y el corazón de cada uno de tus hijos, y también aquí está mi vida, úsala para la gloria de tu nombre. No sean mis pensamientos, no sean mis palabras, seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Yo sé que eres bueno, que eres fiel, y harás aún más por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ocupen su lugar. Un hombre fue gravemente herido por sus enemigos, y cuando estaba aún agonizando, él decía: yo me vengaré, porque a mí el que me la hace, la paga. No se va a quedar así. No así el cristiano, hermanos. El Hijo de Dios, aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ha experimentado el amor de Dios, no actúa así. Así es que a través de su palabra hoy veremos qué actitud debemos de tener ante nuestros enemigos. Este libro, escrito por Mateo, apóstol de Jesucristo, también llamado Leví, es escrito por él porque el autor, sabemos, es el Espíritu Santo. Él escribe este libro en el año 65 de Cristo, más o menos. Este evangelio es paralelo a San Marcos, San Lucas, San Juan, que hablan de la vida, del ministerio del Señor Jesucristo, de su ministerio, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Y vemos este hermoso capítulo, hermanos, un capítulo bellísimo. Yo creo que cada cristiano deberíamos de atesorar siempre, porque es el inicio, en este capítulo 5, el inicio del Sermón del Monte.
Y el Señor Jesucristo da unas enseñanzas, hermanos, que pasaríamos muchísimo tiempo estudiándolas, como las bienaventuranzas, como la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley y los profetas. Él toca el tema del odio, del divorcio, del juramento, de no tener represalias contra algunas personas. Y en esta última parte que nos ocupa, está hablando de qué actitud debemos tener ante nuestros enemigos. La actitud es esa conducta, esa acción. El deber es una obligación, es algo a lo que nosotros debemos de estar obligados a hacer. Y el prójimo, he ahí el tema, el prójimo. Es un individuo cualquiera, un ser humano, algún cercano, algún vecino. Pero vemos, hermanos, en esta parte donde está iniciando el versículo que leímos, el Señor Jesucristo les está diciendo: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Esto no fue dicho por Dios. Esto no fue dicho en la ley. El Señor Jesucristo les estaba diciendo: esto fue dicho, esto les han dicho a ustedes, aquellos que los están enseñando. ¿Quiénes eran en ese entonces? Los fariseos, los escribas, que les decían, y ellos fomentaban el odio. Ellos les decían: tú ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Todos. ¿Y quién era su prójimo para ellos? Eran ellos mismos, eran los judíos. Los demás los tomaban como sus enemigos. Y el Señor Jesucristo les está diciendo aquí: oíste que fue dicho. Pero no les dijo, fue dicho por el Señor, fue dicho en la ley. No, les estaba diciendo: oíste que a ustedes les han dicho esto. A ustedes les han dicho que deben amar a su enemigo y aborrecer a su enemigo. Vemos, hermanos, algunos de ustedes tienen una Biblia con referencias, y ahí está, en esa referencia está tomando eso que dice en Levítico 19:18. Quien lo tenga a la mano, vamos a leerlo. Levítico 19:18. Amén. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ven, hermanos, ahí estaba. Solamente que, como en toda la vida siempre sucede lo mismo, había una mala interpretación de la ley, una mala interpretación de la palabra. Y aquí estaba diciendo Dios: yo Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquellos tenían un problema, porque ¿a quién consideraban su prójimo? Y nosotros, hermanos, creo que tenemos muy claro quién es nuestro prójimo. ¿No es así, hermanos? Entendemos, nuestro prójimo es nuestro vecino, es nuestro amigo, nuestro hermano y nuestro enemigo. También es nuestro prójimo. Y entonces el Señor nos está dando un mandamiento. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo siempre hubo quien quería poner ahí estorbo, poner traba, tentarle. Y vemos, hermanos, en San Lucas 10 una parábola que muestra esto así muy claro. La parábola que le llamamos del buen samaritano. Y aquí, hermanos, vemos que dice que había un hombre. He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciéndole: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y bueno, y el Señor Jesucristo le dijo:
¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y entonces él menciona esto sobre amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo. Y le dice al Señor, entonces, ¿quién es mi prójimo? Dímelo tú. Y el Señor le empieza a narrar esta parábola del buen samaritano. Y creo que la mayoría lo sabemos. En resumen, dice que a este hombre que era judío lo hirieron, lo dejaron ahí tirado, casi muerto. Y pasa junto a él un hombre que era sacerdote, siervo de Dios, y lo ve y pasa derecho, pasa de largo. El segundo personaje que pasa cerca de él y lo ve ahí herido, tirado, necesitado, es un levita, también siervo de Dios, porque ellos también eran siervos de Dios. Y lo ve, ¿y qué hace? ¿Misericordia con él? No, se va derecho, se pasa de largo. El tercer personaje es un samaritano. Y para ellos en ese tiempo sus enemigos eran los samaritanos. No se llevaban bien, ellos tenían enemistad. Y entonces ve, el Señor Jesucristo le está narrando este acontecimiento. Y dice que llegando él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, y llevólo al mesón y cuidó de él. Le dedicó tiempo, atención, y se supone que era su enemigo. Y entonces le dijo el Señor, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y este doctor de la ley le costó mucho trabajo responder, porque saben, él no dijo el samaritano, o mi enemigo, o su enemigo, o el buen samaritano. Él le dijo el que usó con él misericordia, diciendo, bueno, pues el que se compadeció de él, no queriendo reconocer que era un samaritano. Y el Señor Jesucristo le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto muestra, hermanos, lo que debemos hacer con nuestro enemigo. Aquí está hablando y dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, mas yo os digo, dijo el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos. ¿Y esto es fácil, hermanos? No. No, porque aún el Señor estaría en este momento enviando a ese judío ya recuperado, malherido, a amar a aquellos que le ultrajaron, aquellos que lo asaltaron. ¿Y esto será fácil? No es fácil, hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos ha mandado eso. Esa actitud dice que nosotros debemos de tener, amarles. Y el Señor, bueno, hermanos, en todo esto que el Señor Jesús habla, no lo dice a la ligera. Tenemos un gran ejemplo y es el Señor Jesucristo. El ejemplo más puro y más grande del amor se llama Jesucristo. Porque, hermanos, dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Él y nos amó y tuvo misericordia de nosotros. Ese es el gran amor. Y saben, hermanos, Él nos ha llamado a que nosotros podamos romper esa barrera, porque el ser humano natural, ¿cuál es su instinto, hermanos? La venganza, el odio, el rencor, la enemistad, y decir, bueno, ¿yo por qué voy a perdonar si a mí me hicieron y mi dignidad? Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y el mismo Señor Jesucristo en San Juan 15:12, Él mismo nos está diciendo
con esa prueba tan grande del amor. Y leo para ustedes y dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, hermanos, nos está mandando a que nosotros amemos a nuestro enemigo, pero no con nuestro amor, hermanos, porque nuestro amor es vano. Se acaba, tiene un tiempo, tiene una caducidad, pero el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es para siempre. Y ese amor, hermanos, mostrado de Jesucristo a nosotros en la cruz del Calvario, es un amor eterno, hermanos. Ese no tiene fin. Y entonces con ese amor es con que el Señor nos está llamando a amar. Y nos está diciendo, hermanos, que también nosotros debemos perdonar. Nos ha perdonado el Señor, hermanos. Aquel que es hijo de Dios, aquel que es salvo, puede hablar abiertamente de esto. Aquel que ha recibido el perdón, hermanos, puede decir: sí, a mí me ha perdonado el Señor. Y con ese mismo amor, con ese mismo perdón, nosotros debemos, hermanos, perdonar a nuestro enemigo. Y sigue diciendo aquí el Señor: bendecid a los que os maldicen. Entonces, hermanos, aquí es algo grande, porque dice que entonces yo tengo que pagar bien por mal. He recibido mal, ¿qué tengo que devolver? El bien. A eso me está llamando el Señor. Y dice que nosotros debemos de aprender a bendecir. Y cuando nuestro enemigo estuviere en algún problema, en alguna necesidad, hermanos, ahí entonces nosotros también podremos mostrar esa benevolencia hacia ellos. Y una prueba, hermanos, de que estaba mal lo que les estaban enseñando en ese tiempo, es que vemos aquí en Proverbios, hermanos, Proverbios 24:17, leo para ustedes. Proverbios 24:17, y dice: cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Entonces aquí no estaba diciendo que los deberían de odiar, ¿verdad? Les estaba diciendo que tuvieran compasión, que vieran el bien por su enemigo. Cuando cayere, no te huelgues, no te burles, no digas qué bueno, se lo merecía. No, pues es que es una persona que mala, él se merecía lo que le está pasando. Dice: no te huelgues. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Que no se alegre tu corazón, sino al contrario, sentir esa benignidad, esa bondad, como la hubo en el Señor Jesucristo hacia nuestros enemigos, hacia aquel que rechaza, hacia aquel que no quiere, que finalmente, hermanos, es nuestro prójimo. Es nuestro prójimo a quien nos ha llamado el Señor a amar. ¿Y cómo nos ha llamado que lo amemos? Como nos amamos nosotros mismos, con esa misma compasión. Así como proveemos para nosotros, también lo hagamos con nuestros enemigos. Y sigue diciendo: haced bien a los que os aborrecen. Hacer bien. Sigue diciendo en la palabra del Señor. Miren lo que dice Proverbios, quien no ha cerrado su Biblia, Proverbios 25:21. Proverbios 25:21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Dice entonces, hermanos, que si el que te aborrece tuviere hambre, cuando veas la necesidad de aquel que le aborrece y tuviere hambre, dale de comer veneno, dale de comer lo que te sobra, dale de comer
lo que está echado a perder? No. Dice aquí, dale de comer pan. ¿De cuál? De lo que me sobra, no. Es de lo que a lo mejor apenas voy a comer. Pero eso de compartir, hermanos, más con aquellos, ¿saben? Esto es un testimonio. Estamos testificando con esa acción que Cristo está en nuestra vida, que somos hijos de Dios, que hemos recibido nosotros también ese grande amor, esa grande misericordia. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. Mas Jesucristo, por su grande amor, ha tenido misericordia de nosotros. Y como le dijo a ese doctor de la ley, ve y haz tú lo mismo. Y si tuvieres sed, dale de beber vinagre, dale de beber agua. Aquello que va a saciar su sed, aquello que va a pagar su sed, aquello que va a ver su necesidad. Así está diciendo el Señor. Y entonces no estaba diciendo nada nuevo. Aquí está en la Escritura, aquí está en Proverbios. Ya esta enseñanza la tenían, pero era necesario que el Señor Jesucristo volviera a indicarles, volviera a enseñarles esto que estaba diciendo Él, que tuvieran compasión de aquellos que les aborrecen. Aquellos, dice, haced bien a los que os aborrecen. Pero ¿por qué le aborrecen, hermano? ¿Porque tiene muy mal carácter? ¿Porque usted los aborrece primero? No, así no es. Aquel que le aborrece tal vez es por causa del evangelio, tal vez es por causa de hacer las cosas correctas. Eso es un gran testimonio, hermanos. Es un gran testimonio de poder y de bendición. Y cuando se va a dar cuenta que usted todavía sigue haciendo las cosas correctas, cuando usted dice, como habíamos dicho, de bien por mal. Y ese bien se notará. Y también dice, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Orar por ellos. Yo les decía, tenemos gran ejemplo en Jesucristo, hermanos. Porque Él dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo pasaba por los lugares y veía al necesitado, dice que sentía compasión de ellos. Y les sanaba, y les levantaba, y los libertaba. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos gran ejemplo en Jesucristo, porque en ese tiempo de su ministerio, Él en todo momento hizo el bien. ¿Y Él sabía que lo habrían de matar? Sí. Y Él estaba haciendo en todo momento el bien. Un domingo le gritan, sálvanos. Un domingo le dicen, hosana al rey que viene, y lo proclamaban como su rey. Y un viernes siguiente le estaban gritando, crucifícale. Sin embargo, ahí estaba la bondad y misericordia del Señor, porque oraba por ellos clavado en una cruz. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa vida, el Señor Jesucristo lleno de tanto amor, de tanta misericordia para aquellos que eran sus enemigos, para aquellos que a lo mejor en algún momento eran sus amigos o recibieron un milagro de parte de Él o recibieron algo grande y estaban gritando, crucifícale. Aquellos que no estaban de acuerdo con lo que Él decía, porque redarguía su pecado, Él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando, estaba pidiendo al Padre por ellos. Y entonces aquí dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. Y entonces, ¿cómo debe ser la oración, hermanos?
Ay, Señor, mira a mi enemigo, que le caiga un rayo y se desaparezca porque yo ya no aguanto. ¿Así acaso será la oración? Ay, Señor, pues págale porque mira cómo me está martirizando. No, hermanos, ¿cuántas veces las oraciones son tan equivocadas? El Señor Jesucristo estaba pidiendo perdón por aquel que le estaba matando. El Señor Jesucristo estaba pidiendo salvación por aquel que estaba crucificándole. Y entonces, ¿cómo debe ser la oración? Señor, ten misericordia. Vemos, hermanos, aquí en Hechos de los Apóstoles al mártir de la iglesia, a San Esteban. ¿Qué pedía, hermanos? Decía: Señor, no les imputes este pecado. Estaba pidiendo por aquellos que le estaban apedreando, lo estaban asesinando, y estaba pidiendo perdón por ellos. ¿Por qué no hacer una oración y decirle: Señor, perdónales? Señor, ten misericordia, sálvalos. Qué bendición, hermanos, que algún día vea a sus enemigos aquí postrados a las plantas del Señor, rindiéndose a Dios. Qué grande bendición, y que sea por su testimonio, por su bien hacer. Qué grande bendición será, hermanos. Así es que hay que orar, hay que pedir, hay que suplicar y decir: Señor, ten misericordia. Señor, sálvalos. Señor, decía San Pablo, mira sus amenazas, pero da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. No decía: Señor, extermínalos, Señor, acábalos. No, danos a nosotros ese poder, danos esa confianza para que nos levantemos en ti y hablemos de tu nombre. ¿Por qué no decir: Señor, ayúdame, dame palabra para yo hablarle de ti y Él pueda convertirse a ti? Y sigue diciendo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Así es Dios. Así es Dios, hermanos. Bondadoso, misericordioso, porque dice que Él hace que el sol salga, no solamente sobre los buenos, sino también sobre los malos. Y a eso nos ha llamado, hermanos, a que nosotros sepamos así hacer el bien a todos, a todo aquel que se acercare con una necesidad y lo está viendo. Y cuánta indiferencia, y decir: bueno, ¿yo por qué si ni se lo merece? ¿Por qué no empezar a practicar esto, hermanos? Y ayudar a aquel que no se lo merece. Y eso se llama, hermanos, algo que nosotros hemos recibido, y se llama gracia. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, algo que no merecemos, algo que no merecíamos. Y a eso nos está llamando el Señor. ¿Recibiste de gracia? Da de gracia. Hemos recibido del Señor, compartamos, démoslo, porque Él quiere, hermanos, que nosotros seamos hijos de vuestro Padre Celestial. Así dijo el Señor Jesucristo. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también mismo los publicanos? Podríamos parafrasear y decir: ¿no hacen así lo mismo los paganos? ¿No hacen así lo mismo los del mundo? ¿O no ellos aman a los que les aman? ¿O no ellos dicen: mi círculo, mis amigos, no, si tú no eres de aquí, pues no perteneces? Un cristiano no dice así. Un cristiano ve la necesidad, porque dice: y si tú solo amas al que te ama, correspondes ese amor, ¿qué demás haces? Si abrazas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y si dicen: no, pues a este no le voy a hablar.
La verdad, hermanos, es que pues aquí en la ciudad se han perdido muchos valores. A veces se nota más en provincia, pero creo que como cristianos, como hijos de Dios, sería muy bueno que los fomentáramos. Empezando, hermanos, por saludar a las personas. Y esto va a tener que ser, hermanos, no esperando ser correspondidos, porque aquí dice, Él hace que esto sea para todos, buenos o malos. Si yo preguntase, ¿cuántos hermanos de verdad saludan a todo el que pasa por su lado? Y es tan raro subirse a un medio de transporte, ¿quién saluda? Muy poca gente. Y es tan bien visto, hermanos, de verdad. Yo no sé ustedes, pero a veces se siente uno como hasta apenado y decir, ¿le contesto? No le contesto. Pero hay personas que se suben y dicen, muy buenos días tengan todos ustedes, o buenos días, o tan solo al chofer que le está pagando o le hizo la parada, ¿quién le dice, muchas gracias, chofer? No, la gente dice, pues es su trabajo, pues es su obligación. Pero hermanos, ¿no acaso como cristianos podemos hacer la diferencia? Y estamos mostrando, no que nosotros somos buenos, hermanos, estamos mostrando el amor de Dios que hay en nosotros, porque así Cristo nos ha amado. Y decir, bueno, a veces, hermanos, hasta en una tienda, oiga, me da esto y esto, o se cobra, o a veces hasta con prepotencia. ¿Y quién llega a una tienda y le dice, buenos días, señor, ¿cómo está? Dios le bendiga. No, y a lo mejor él no va a contestar, pero nosotros estaremos haciendo bien, hermanos. Nosotros estaremos haciendo el bien al prójimo, porque de verdad, hermanos, es tan grande la ciudad y hay tanta indiferencia que a veces ni siquiera se contesta un saludo. Y yo estoy hablando de afuera, hermanos, de adentro esto no pasa. Con los hermanos no pasa. Todos se saludan, ¿verdad? Y todos se dicen Dios le bendiga. Porque, ¿saben, hermanos? Que esto es algo muy importante, que tiene que ser, hermanos, genuino. Y si hay alguna enemistad adentro de la iglesia, con mucho más razón, hermanos. Esto tiene que ser genuino. Señor, yo quiero dar un saludo, pero verdadero. Que si yo le digo, Dios te bendiga, sea un Dios te bendiga, deseando bendición, no torciendo la boca y diciendo, ay, Dios te bendiga, como, ay, a ver qué te pasa. No, Dios te bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, con esa alegría, hermanos. Pero pues para esto se necesita varias cosas. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo se puede obtener esto, hermanos? Principalmente hay que ser hijos de Dios. Hay que primero haber aceptado a Cristo como el Salvador. Cuando alguien ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, entonces opera esto tan grande, hermanos, esto tan maravilloso que solamente lo da Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros hemos creído, somos sellados con el Espíritu Santo. Y ahí viene ese hermoso fruto. ¿Sí saben cuál es, verdad, hermanos? El fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas. Y entonces, hermanos, ese fruto lo debe de haber dentro del cristiano. Un cristiano que tiene el fruto del Espíritu Santo ama con ese amor verdadero, con ese amor genuino que es de Jesucristo. Tiene benevolencia, es benigno, es amador, bendito sea el nombre del Señor. Y no le importa, no importa. Hermanos, cuando Jesucristo nos estaba amando, Él no estaba esperando ser correspondido por nosotros. Sin embargo, ahí estaba en esa cruz amando a la humanidad,
Alabado sea el nombre del Señor. Y Él nos ha mandado, hermanos, a que nosotros aprendamos a amar, a que nosotros aprendamos, hermanos, a bendecir a aquel que es tal vez el enemigo, tal vez aquel que le ha hecho un mal muy grande, aquel que a lo mejor le debe una cantidad de dinero y usted lo está recordando todo el tiempo y lo ve y dice: ay, pero si ya no quiero ni verlo. El Señor le invita a que aprenda a perdonar, hermano. Y si a lo mejor no se lo va a pagar nunca, mejor sea libre. ¿Sabe qué nos da libertad, hermanos? ¿Qué nos hace libres? El perdón. Porque el perdón, hermanos, no ayuda tanto al otro como a nosotros mismos. El perdón nos ayuda a nosotros, a que nos sintamos libres y podamos decirle: Dios le bendiga. Ya, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, que yo ya no me pueda acordar jamás de eso. Porque eso hizo el Señor con nuestros pecados, ¿o no, hermanos? Dice que los arrojó a lo más profundo de la mar y nunca más se volvería a acordar de ellos. A eso nos está llamando el Señor. Y dice, el mismo Señor Jesucristo dice: y si tú fueres a entregar tu presente, y ya estás ahí, entregando tu presente, ¿qué puede ser ese presente? Puede que yo esté entregando mi oración, que yo pueda estar entregando mi ayuno, mi propósito, esté dando gracias. Y dice: y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti. No tú contra tu hermano contra ti. ¿Qué dice que hagamos, hermanos? Deja ahí tu presente y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo esperamos, dice la palabra de Dios, ser perdonados si nosotros no podemos perdonar? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos y aborrecemos a nuestro prójimo al cual estamos mirando? Entonces, hermanos, para que nosotros podamos hallar esa gracia delante de Dios, esa comunión delante de Dios, es necesario que estemos a cuentas con nuestro prójimo, que estemos, hermanos, amando a nuestro enemigo, aquel que tal vez cada día hace las cosas peor. Pero el Señor ha de obrar. Dice la palabra de Dios que el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Alabado sea el nombre de Cristo. Había una familia, hermanos, hay una familia cristiana que tenía unos grandes enemigos, sus vecinos. Estos vecinos pues vendían droga, eran unos vecinos que los odiaban. Iban y tiraban cosas enfrente de su casa. ¿Y saben qué hizo esta familia? Se puso a orar todas las noches y le decía: Señor, ten misericordia de estos vecinos. Señor, ten misericordia de estos vecinos y prepara el momento en que nosotros tengamos que actuar. Y saben, hermanos, el Señor preparó ese momento cuando ellos tuvieron necesidad. Y entonces ahí salieron los hermanos y abrieron sus manos para dar, y los saludó. Ya tenían niños y a los niños les daban y entonces ahí se mostró, hermanos. Y saben, esta familia fue salva para la gloria de Dios, porque mostraron ese amor, mostraron esa misericordia. ¿Fue fácil? No, hermanos, no es fácil. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: porque sin mí nada podéis hacer, nada. Sin Jesucristo en nosotros, hermanos, no podemos amar. Sin Jesucristo en nuestra vida no podemos, hermanos, bendecir a los que nos maldicen. Si Jesucristo no está en el corazón, no se puede hacer bien a los que os ultrajan y persiguen. Si Jesucristo no habita en ese corazón y lo es todo, no se puede orar por ellos. Así es que lo primero que se necesita, hermanos, es tener a Cristo en el corazón y vivir esa vida
guiada por el Espíritu Santo, y que venga el Espíritu Santo a obrar misericordia, y que venga el Espíritu Santo y decir: Señor, ayúdame a ser ese instrumento, a ser esa persona que tú necesites. Yo pues no conocía a mi abuela paterna, pero mi tía, una de mis tías, me platicaba y me decía: sabes, yo quise mucho a tu abuelita, porque no era su abuelita, ella era hija de otra mujer de mi abuelo. Dice: pero sabes, ella cuando se convirtió a Cristo, mi mamá, que era la otra de su esposo, estaba muy grave, y ella, ¿sabes qué hizo? En una canasta preparó comida, preparó cosas, preparó mucha comida, y fue a ver a mi mamá, la amante de su esposo, y le fue a entregar esa comida, y fue a orar por ella, y fue a hablarle de Cristo. Saben, hermanos, esto no lo puede hacer una persona que no tiene a Cristo. Esto no lo puede hacer alguien que ay, pues qué bueno eso, qué compasivo. No, hermanos, esto solamente lo hace el Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente, obrando en él. Y eso quiere Dios, hermanos, esta noche, obrar en el corazón de cada uno de ustedes. Pero es necesario que nosotros pidamos al Señor, que usted pida al Señor, que usted ruegue al Señor y le diga: Señor, dame de ese amor, de esa fuente que fluye, ese amor que no para, que es eterno. Dios quiere bendecirle esta noche, hermanos, y que no se sienta solo. A lo mejor usted dice: es que yo no puedo. No, sí, hermanos, yo entiendo, de sí mismo no puede, pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor que quiere ayudarle. Aquí está el Señor que quiere sustentarle. ¿Cuántos quieren pedirle? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, dame ese amor que sea tan grande, que lo puedan mirar todos, que lo puedan mirar mis amigos, mis vecinos, mis enemigos, todos? Que cuando yo diga buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga, esté hablando de ti, esté rebosando tu presencia en mi vida. ¿Quiere orar? ¿Quiere pedírselo al Señor? Póngase de pie. Yo le invito, hermano, si usted está pasando por situaciones difíciles en su vida, o quiere decirle: Señor, ayúdame, venga a las plantas del Señor, pase al frente. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Dios es bueno, Dios está con nosotros. Él quiere bendecirle, hermano. Él quiere darle cada día más y más de su presencia. Él está con nosotros, hermanos, y Él habla su vida, Él habla nuestros corazones, porque Él quiere que seamos cada día mejores para su gloria. Así como están, incline su rostro y oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante ti esta noche, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios todopoderoso y que todo está bajo tu mano y en tu control, Señor. Padre Santo, pero has hablado a nuestras vidas, has hablado a nuestros corazones, Padre. Yo te pido, Señor, que obres misericordia en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, aquí postrados ante tus plantas. Aquí están delante de ti, Señor. Glorifícate. Conoce su petición, conoce su necesidad, pero grande es tu poder, grande es tu misericordia, Dios eterno. Glorifícate, Señor, y danos cada día más y más de ti. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, haga el efecto en cada vida, en cada corazón, mi Dios eterno. Glorifícate, Señor. Manifiéstate. Conoces la grande necesidad que tenemos cada
cada uno de ti. Padre, por eso acudimos a ti, por eso pedimos, ten misericordia, Señor. Llena nuestra vida de ti, llénanos de ti cada día, Señor. Cristo Jesús se manifiesto en nuestra vida. Glorifícate, Señor. Grande es la necesidad, pero también grande es tu poder, grande es tu misericordia, Señor. Manifiéstate, Señor. Padre Santo, ven a obrar en la vida de tus hijos, aquí postrados ante ti, Señor. Ellos han pasado al frente, conoces, Señor, su petición y su necesidad, pero obra en el nombre de Cristo. Así también mis demás hermanos, glorifícate, Señor, y obra. Bendice esta iglesia, Señor, bendice esta iglesia, Padre Celestial, y cada día, Señor, vaya creciendo más y más, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Vaya, Señor, creciendo y madurando espiritualmente. Glorifícate, Señor. Tú eres bueno, alabado seas, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos, Señor, que te han servido este día. Bendice a tu hijo que llevó la dirección de este culto, Señor. Mi hermano que estuvo en la recepción, Señor, quien ministró en la música, en la transmisión. Glorifícate, Señor, y sigue obrando. Visita a los enfermos, visítalos, Señor. Posa tu mano de salud sobre ellos y obra, Dios eterno. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, al pastor de esta iglesia, el hermano Efraín, Señor. Guárdalo, susténtalo y síguelo usando para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a mi hermana Mirna. Obra sanidad en su cuerpo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Sé con ella, Señor. Guárdala también, Señor, y así cada uno de tus hijos, las diferentes necesidades y peticiones en tus manos benditas, Señor. Obra misericordia, Señor omnipotente. Vamos a salir, Señor. Ve con quien hemos de ir y queda con quien ha de quedar aquí en tu casa, Señor. Que podamos cada uno llegar con bendición hasta nuestro destino. Y así te pido, Señor, que mientras ausentes unos de otros, la gracia salvadora de Cristo, tu amor eterno, Padre Celestial, la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén, aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les invito, por favor, a estar en pie. Vamos a hacer una oración por una ofrenda por la sierva del Señor, que hoy vino a compartir la palabra del Señor. Les invitamos a ofrendar con gozo, con alegría. Cierre usted sus ojos y vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que has permitido, Dios, Señor, a tu iglesia, Dios, el poder ser alimentados, Señor, con tu palabra, que es la buena semilla. Padre eterno, Señor, gracias, porque creemos que tú nos hablas y que nos amas, Padre eterno, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, pero también delante de ti, la vida de tu sierva, Dios, que hoy le permitiste venir y compartir tu palabra, Señor, para que tú la sigas bendiciendo, la sigas sosteniendo, Dios, como lo has hecho, Dios, Señor, y así, Señor, tu gracia, Dios, Señor, sea manifiesta, Dios, en su ministerio, Padre. Pero también queremos pedirte, Dios, de manera especial, Señor, por una ofrenda, Dios, que va a ser depositada, Padre eterno, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que van Señor, a ofrendar en este momento, Padre Santo, Señor, y puedan ellos hacerlo con gozo, con alegría, Padre eterno, Señor, reconociendo, Dios, que tú eres
el sustento de nuestras vidas, Padre eterno, Señor, y que tu sierva pueda ver, Señor, cómo bendices también su vida, Padre eterno, Señor. Somos, Señor, en este momento una iglesia, Dios, agradecida, Dios, por todo lo que nos da, Señor, por tu palabra misma, Padre Santo, Señor. Y te damos gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Tocamos, hermana Lucy, esa misma canción, ese mismo canto en mi menor. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuán importante es el amor de Dios derramado en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Pueden acercarse a nuestra hermana a saludarla. Hermanos, y recuerde que el día de mañana hay grupos doctrinales. Recuerden que el culto comienza a las 7 de la noche, hermanos, y a las 8 comienzan nuestros grupos doctrinales para que usted pueda asistir. Traiga a sus jóvenes, a sus niños, a sus adolescentes a la casa del Señor, o invite a más hermanos o a conocidos para que vengan a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, hermanos. Hay un mensaje para todos. En la parte de atrás, en la puerta, está nuestra hermana Mirna con el botecito pro ayuda a los necesitados. Hermanos, Dios les bendiga. Así, hermanos, somos despedidos. Hay libertad para salir. El Sabdiel y el coro tienen ensayo para que pasen a la parte de adelante.